Ricardo Montaner, nacido como Héctor Eduardo Reglero Montaner el 8 de septiembre de 1957 en Valentín Alsina, Buenos Aires, Argentina. Es uno de los cantantes y compositores más célebres de la música latina. Con más de 4 décadas de actividad, ha dejado una profunda huella en los corazones de millones de fans en todo el mundo con su voz conmovedora, sus canciones emotivas y su cautivador estilo interpretativo. Desde sus inicios cantando en el coro de una iglesia en Maracaibo, Venezuela, hasta convertirse en un ícono musical con más de 24 álbumes y decenas de millones de discos vendidos, la trayectoria de Ricardo Montaner es una historia de talento, perseverancia y desafíos personales. Esposo, padre de 5 hijos y un dedicado filántropo, su vida ha sido mucho más que música. También ha sido un inspirador viaje de amor, familia y dedicación. Este artículo explorará la vida de Ricardo Montaner a través de sus mayores penas, su carrera, sus proyectos, su amor y matrimonio, su fortuna, el compartir de sus penas con su esposa y una mirada final a su legado. Ricardo Montaner era un hombre que siempre aparecía con una sonrisa radiante y canciones emotivas, pero tras las luces del escenario se escondían profundas tristezas que lo moldearon. El mayor dolor de su vida, como compartió en una inusual entrevista, fue la pérdida de su padre, Eduardo Delfort Reglero Atrio, quien falleció cuando Ricardo era niño. La muerte de su padre dejó un vacío inconmensurable en su corazón, especialmente cuando estaba al comienzo de su carrera musical, y necesitaba la guía de su padre más que nunca. En la canción El último adiós, un homenaje a su padre, Ricardo expresó su dolor y arrepentimiento por no haber podido pasar más tiempo con él en vida. La emotiva letra de esta canción no solo conmovió a los oyentes, sino también el propio relato de Ricardo sobre la pérdida que lo atormentó durante muchos años. Otra tristeza que enfrentó Ricardo fue la sensación de aislamiento y la presión de vivir lejos de su natal Argentina después de que su familia se mudara a Venezuela cuando tenía tan solo 6 años. Aunque Venezuela se convirtió en su segundo hogar y el lugar donde forjó su carrera, Ricardo admitió en una ocasión que siempre se sintió como una persona marginal, sin encajar del todo en ningún lugar. Adaptarse a una nueva cultura, aprender a integrarse y enfrentar los prejuicios sobre ser argentino en Venezuela, lo llevaron a períodos de soledad durante su adolescencia. En una ocasión comentó que cantar en el coro de la iglesia de Maracaibo fue el único lugar donde se sintió aceptado y encontró consuelo, pero sus sentimientos de aislamiento lo acompañaron durante muchos años. El primer matrimonio de Ricardo, con Ana Vaz, también fue motivo de gran tristeza. Aunque del matrimonio nacieron 2 hijos, Alejandro y Héctor Jr., la ruptura le dejó secuelas psicológicas. Ricardo rara vez habló en detalle sobre su matrimonio, pero en una entrevista admitió que el divorcio lo dejó sintiéndose un fracaso como esposo y padre. Le preocupaba el impacto que la separación tendría en sus 2 hijos, y durante muchos años se esforzó por mantener una estrecha relación con ellos. Esta tristeza se vio agravada por la presión de compaginar su floreciente carrera con sus responsabilidades como padre, lo que lo llevó a preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Ricardo también enfrentó desafíos en su carrera musical, especialmente en los primeros años, cuando luchaba por obtener reconocimiento. Su primer álbum, Cada Día, 1983, no alcanzó el éxito que esperaba, y ha confesado que hubo momentos en los que sintió que el mundo le había dado la espalda. Largas noches en el estudio, presentaciones ante público escaso y la presión por demostrar su talento lo hicieron llorar en silencio en varias ocasiones. En un momento de franqueza, contó que hubo noches en las que se sentaba solo en su pequeño apartamento en Caracas, preguntándose si debía renunciar a sus sueños musicales y buscar un trabajo más estable. Finalmente, otra profunda tristeza es la presión de vivir bajo los focos
y las expectativas del público. Como uno de los artistas latinos más famosos, Ricardo siempre se ha enfrentado al escrutinio constante de los medios y los fans. Los rumores sobre su vida personal, las críticas a sus decisiones profesionales y la presión por mantener una imagen impecable lo han dejado a veces desorientado. En una ocasión compartió que había días en los que solo quería escapar de todo, encontrar un lugar tranquilo para ser Héctor Eduardo, el hombre normal, en lugar de Ricardo Montaner, la estrella de la música. Estas tristezas, desde la pérdida de su padre, la sensación de pérdida, un matrimonio fallido y los desafíos profesionales, han formado a Ricardo en una persona sensible y reflexiva, pero también lo suficientemente resiliente como para superar todas las dificultades. La carrera de Ricardo Montaner ha abarcado más de 4 décadas, con grandes éxitos, desgarradores fracasos y una incansable búsqueda por consolidarse en la industria de la música latina. Nacido en una familia sin formación artística, Ricardo se abrió camino en la música por su cuenta, comenzando con sus días cantando en el coro de una iglesia en Maracaibo. Estas presentaciones no solo perfeccionaron su voz, sino que también sentaron las bases de su conmovedor estilo musical, que combinaba pop latino con baladas románticas. En 1976 se dio a conocer con el sencillo Mares, producido por el cantante venezolano-italiano Roberto Luti. Si bien no fue un gran éxito, la canción le abrió las puertas a Ricardo para entrar en la industria musical. El verdadero éxito llegó en 1987 con el álbum Ricardo Montaner, que incluía canciones como Yo que te amé y Vamos a dejarlo. Estas canciones no solo dominaron las listas de éxitos en Venezuela, sino que también acercaron a Ricardo al público de toda Latinoamérica. Su siguiente álbum, Ricardo Montaner 2, 1988, que incluía éxitos como Tan enamorados y A dónde va el amor, consolidó su estatus como estrella internacional. Estas canciones, con sus letras emotivas y melodías pegadizas, conmovieron a millones de oyentes desde Argentina hasta México. Este éxito no solo le valió a Ricardo 4 discos de platino en Argentina, sino que también le abrió las puertas para aparecer en la telenovela Niña Bonita, 1988, lo que marcó su primera incursión en la actuación. A lo largo de la década de 1990, Ricardo continuó cosechando éxitos con álbumes como Un toque de misterio, 1990, y En el último lugar del mundo, 1991, que incluían éxitos como La cima del cielo, Me va a extrañar y Déjame llorar. Estas canciones no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también se convirtieron en íconos del pop romántico latino. En 1992 deslumbró al público del Madison Square Garden con un concierto que atrajo a más de 16,000 personas, un hito en su carrera. Ese mismo año, colaboró con la cantante Michelle para grabar una versión en español de A Whole New World, titulada Un Mundo Ideal, para la película Aladdin, consolidando aún más su reputación internacional. Estos éxitos han convertido a Ricardo en uno de los artistas con más ventas, con más de 65 millones de álbumes vendidos en todo el mundo hasta 2025. Sin embargo, la carrera de Ricardo no siempre ha sido fluida. Su primer álbum, Cada Día, 1983, no alcanzó el éxito esperado, lo que generó dudas en él mismo y en su entorno. Ha contado que hubo días en los que se sentía como si estuviera cantando a ciegas, con poco público y sin el apoyo de su sello discográfico. En 1994, tras una disputa con Sonorodven, donde comenzó su carrera, Ricardo tuvo que cambiarse a un nuevo sello, EMI Latin. Sus álbumes Una mañana y un camino, 1994, y Viene del alma, 1995, no recibieron la promoción necesaria,
lo que provocó bajas ventas y frustración. Estos fracasos no solo fueron financieros, sino también un duro golpe para su confianza, lo que le hizo preguntarse en repetidas ocasiones si realmente tenía la fuerza para continuar su carrera musical. Los esfuerzos de Ricardo en su carrera no se limitan a la composición y la interpretación. En una ocasión, rompió a llorar mientras trabajaba en el estudio en Si tuviera que elegir del álbum Suma, una canción que escribió para su hija Eva Luna. Compartió que la canción era una confesión de padre, y recordar los momentos con su hija lo hizo llorar. Otro momento emotivo para él fue cuando recibió el premio Grammy Latino a la trayectoria en 2016. En su discurso de aceptación, conmovió profundamente al decir que el premio no era solo para él, sino también para su familia y fans, quienes lo habían acompañado en todas las dificultades. Estas lágrimas no solo fueron una expresión de alegría, sino también un desahogo tras años de lucha por el reconocimiento. Ricardo también enfrentó la presión de mantener su reputación en una industria musical en constante cambio. Con la popularidad del reggaetón y el trap latino en la década de 2010, le preocupaba que su estilo de balada romántica ya no fuera relevante. Sin embargo, decidió adaptarse colaborando con artistas más jóvenes como Mau y Ricky, Camilo y Eva Luna en canciones como Amén y La Gloria de Dios. Estos esfuerzos no solo lo ayudaron a mantenerse relevante, sino que también demostraron su versatilidad y su inquebrantable pasión por la música. Las lágrimas en el estudio, las noches en vela componiendo canciones y los momentos en el escenario frente a miles de personas son testimonio de la dedicación de Ricardo Montaner, un artista que ha convertido la tristeza en motivación para crear obras maestras musicales. Ricardo Montaner no solo es cantante, sino también músico, filántropo y una inspiración. A todo esto ha dedicado su vida. Uno de sus mayores objetivos fue crear canciones que llegaran al corazón de las personas, sin importar su idioma o cultura. Con más de 24 álbumes y decenas de millones de discos vendidos, lo logró con canciones como La cima del cielo, Tan enamorados y Bésame. Estas canciones no solo se han convertido en íconos de la música pop latina, sino que también son amadas en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa e incluso Asia. Sus álbumes Ricardo Montaner 2, 1988, y En el último lugar del mundo, 1991, han alcanzado el estatus multiplatino en países como Argentina, México y España, lo que demuestra su alcance global. Otro logro que lo enorgullece es el Premio Grammy Latino a la trayectoria que recibió en 2016. Este premio no solo reconoció su talento musical, sino que también honró sus contribuciones a la industria de la música latina. Ricardo también ha recibido numerosos premios, como el Premio a la Herencia Latina de ASCAP en 2009, el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza en 2007 y el Grammy Latino a la Mejor Canción Tropical en 2021 por Dios así lo quiso. Estos premios son el resultado de su continua dedicación a la creación de música de calidad y a difundir mensajes de amor, esperanza y fe. Además de la música, Ricardo se esfuerza por dejar un legado a través de la labor filantrópica. En 2005, él y su esposa, Marlene Rodríguez Miranda, fundaron La Ventana de los Cielos en el sur de Florida y Rosario, Argentina. La organización ofrece terapia gratuita a niños con síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, mejorando la calidad de vida de cientos de familias. Embajador de buena voluntad de UNICEF, desde 2007, Ricardo ha viajado por todo el continente americano para reunirse con líderes y defender los derechos de los niños en situación de pobreza. En 2011, fue nombrado Campeón Mundial de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y se convirtió en
miembro de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales Internacionales. Estos esfuerzos no son solo logros personales, sino también la manera en que Ricardo cumple su sueño de ayudar a quienes más lo necesitan. En la industria televisiva, Ricardo ha alcanzado el éxito como coach en La Voz en Argentina, Colombia y México, así como en La Voz Kids en Telemundo. Este rol no solo ha inspirado a una generación de jóvenes artistas, sino que también ha ampliado su influencia en la industria del entretenimiento. Su participación en la producción de Muchacho Solitario, 1999, y su contribución a la música de películas como Heridas de Amor, 2006, y Beverly Hills, Chihuahua, 2008, también son hitos importantes, demostrando su versatilidad en diferentes campos artísticos. Ricardo también se ha esforzado por construir una familia artística muy unida. Sus 5 hijos, Alejandro, Héctor Jr., Mauricio, Ricardo Andrés y Eva Luna, han seguido carreras musicales o actorales y se enorgullece de verlos desarrollar su talento. En particular, colaborar con su hija Eva Luna en La Gloria de Dios y con sus hijos Mau y Ricky en Amén son momentos que considera sus mayores logros. Estos proyectos no solo muestran el talento de la familia Montaner, sino también la forma en que Ricardo transmite los valores familiares y la creatividad de generación en generación. En definitiva, Ricardo se esfuerza por mantenerse relevante en una industria musical en constante evolución. El lanzamiento de Montaner, 2019, nominado al Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino, y Ricardo Montaner 2, versión Montaner, 2024, demuestran su continua creatividad e innovación. Estos logros, desde conquistar las listas de éxitos, ganar premios prestigiosos, retribuir a la comunidad y construir una familia artística, son testimonio de la perseverancia y la pasión de Ricardo Montaner por dejar un legado duradero para la música y la humanidad. El amor y el matrimonio han sido parte importante de la vida de Ricardo Montaner, con momentos de felicidad mezclados con profunda tristeza que lo han moldeado. Su primer matrimonio con Ana Vaz, una mujer que conoció al principio de su carrera en Venezuela, fue un capítulo emotivo y doloroso. Se casaron a finales de los 70, cuando Ricardo intentaba hacerse un nombre en la industria musical. El matrimonio tuvo 2 hijos, Alejandro y Héctor Jr., quienes posteriormente también se dedicaron a la música. Sin embargo, las presiones de sus prometedoras carreras y las diferencias en sus estilos de vida llevaron a la ruptura de la relación a principios de los 80. Ricardo ha dicho que el divorcio fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, no solo por el fracaso de su vida amorosa, sino también por la preocupación por el impacto que tendría en sus hijos. Comentó que había noches en las que se sentaba solo, con su guitarra en la mano, escribiendo melodías tristes para apaciguar el dolor de su corazón. Tras su primer matrimonio, Ricardo encontró el amor verdadero en Marlene Rodríguez Miranda, productora de videos venezolana, a quien conoció en 1986 mientras trabajaba en un proyecto musical. Su amor floreció rápidamente y se casaron el 26 de agosto de 1989, en una ceremonia sencilla pero acogedora en Caracas. Marlene no solo fue su compañera de vida, sino también su compañera, apoyando a Ricardo tanto en su carrera como en su vida personal. La pareja tuvo 3 hijos, Mauricio, Ricardo Andrés y Eva Luna, quienes se convirtieron en talentosos artistas. Su matrimonio con Marlene fue una travesía de más de 3 décadas, llena de momentos felices, pero también de desafíos. Ricardo una vez describió a Marlene como el viento que levanta mi cometa, señalando que ella fue la inspiración para muchas de sus famosas canciones, como Tan enamorados y Bésame. Si bien su matrimonio con Marlene le trajo estabilidad y alegría, Ricardo no estuvo exento de tristezas. Uno de los mayores desafíos fue compaginar su ajetreada carrera con sus responsabilidades como esposo y padre.
Durante la década de 1990, cuando estaba de gira constantemente por Latinoamérica y Europa, Ricardo solía estar fuera de casa durante meses. Estos periodos lo hacían sentir culpable por no poder estar con su esposa e hijos tanto como hubiera deseado. En una ocasión, compartió que había noches después de un concierto en las que se sentaba en su habitación de hotel a llorar porque extrañaba a su familia, especialmente cuando eran jóvenes y necesitaban la presencia de su padre. Marlene, con su comprensión y paciencia, se convirtió en su apoyo para superar estos momentos difíciles. Pero Ricardo aún lamentaba los momentos de ausencia. Otra tristeza en el matrimonio es la presión de los medios y el público. Como estrella famosa, Ricardo y Marlene eran a menudo objeto de escrutinio público sobre su vida privada. Los rumores sobre la ruptura en su matrimonio, aunque infundados, le dolían. En una ocasión, comentó que leyó un artículo difamatorio sobre su infidelidad, lo que provocó que Marlene se enfrentara a preguntas innecesarias de amigos y familiares. Aunque siempre mantuvieron la fe el uno en el otro, estos rumores dejaron pequeñas cicatrices en el corazón de Ricardo, haciéndolo sentir a veces impotente ante el juicio público. En una entrevista de 2015, dijo que lo más doloroso no eran las mentiras, sino el hecho de que lastimaban a las personas que más quería. Tras la muerte de su padre en la década de 1980, Ricardo también enfrentó el dolor de mantener la relación con su madre y sus hermanos mientras vivía lejos de Argentina. Llamaba y escribía a su madre con regularidad, pero la distancia y la apretada agenda le impedían estar con su familia tanto como hubiera deseado. Estos momentos, en los que no podía compartir sus alegrías o tristezas con su madre, eran un dolor silencioso que rara vez expresaba públicamente. Marlene comentó una vez que Ricardo solía llevar una foto familiar en la cartera, como una forma de sentirse más cerca de sus seres queridos, incluso cuando estaba a miles de kilómetros de distancia. El matrimonio de Ricardo y Marlene también enfrentó desafíos a medida que sus hijos crecían y emprendían sus propias carreras. Como padre de 5 hijos, Ricardo siempre quiso protegerlos de las presiones de la industria del entretenimiento, pero también tuvo que aceptar que sus hijos, especialmente Mau, Ricky y Eva Luna, habían seguido el mismo camino que él. Ver a sus hijos enfrentarse a las mismas críticas y presiones que él había experimentado lo angustiaba. En una ocasión, compartió que había noches en las que él y Marlene se quedaban hasta tarde hablando de cómo apoyar a sus hijos sin involucrarse demasiado en sus vidas. Estos momentos, aunque llenos de amor, también estaban teñidos de tristeza al darse cuenta de que no podía proteger a sus hijos de todas las dificultades. El amor de Ricardo por Marlene y sus hijos fue su mayor motivación, pero también trajo consigo sus propias tristezas ocultas. Desde la ruptura de su primer matrimonio, pasando por la presión mediática, hasta los momentos de separación de su familia, Ricardo aprendió a convertir estos dolores en inspiración para su música. Canciones como Me va a extrañar y Si tuviera que elegir no son solo confesiones de amor, sino también su forma de expresar sus sentimientos más profundos sobre la familia y los desafíos del amor. Ricardo Montaner, con más de 4 décadas en la industria musical, ha amasado una considerable fortuna gracias al talento, la perseverancia y las decisiones empresariales inteligentes. Si bien no hay información oficial sobre su patrimonio neto a partir de 2025, fuentes de la industria estiman que su riqueza oscila entre los 40 y los 60 millones de dólares, basándose en las ventas de álbumes, giras, patrocinios e inversiones inmobiliarias. Los ingresos musicales son la principal fuente de ingresos de Ricardo. Con más de 65 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, ha generado un flujo constante de ingresos por licencias musicales y ventas de discos. Álbumes como Ricardo Montaner 2, En el último lugar del mundo y Sueño repetido
han alcanzado el estatus de multiplatino, especialmente en mercados importantes como México, Argentina y España. Canciones populares como La cima del cielo y Tan enamorados aún se escuchan con regularidad en radio y plataformas en línea, generando importantes ingresos por licencias. Además, las giras de Ricardo, en especial su récord de 18 presentaciones consecutivas en el Teatro Bellas Artes de Puerto Rico en 2003, han atraído a millones de espectadores y generado decenas de millones de dólares en venta de entradas y mercancía. Ricardo también obtiene importantes ingresos por patrocinios y apariciones en televisión. Como embajador de buena voluntad de UNICEF y campeón mundial de la salud de la OPS, ha participado en numerosas campañas publicitarias, incluyendo proyectos relacionados con la infancia y la salud pública. Su rol como coach en La Voz en Argentina, Colombia y México, así como en La Voz Kids en Telemundo, le ha generado importantes ingresos. Sus apariciones en telenovelas como Niña Bonita